¿Alguna vez has presenciado actividad paranormal? En el año 2006, mudamos la empresa a un predio más grande. Era una bodega que llevaba más de 10 años desocupada. La tomamos en arriendo, construimos lo que necesitábamos y nos mudamos. En el segundo piso quedaba mi oficina junto con otras administrativas, mi asistente, las personas de sistemas y de calidad. Éramos como 12 personas. Casi inmediatamente de estar habitando esas oficinas, empezamos a tener problemas con la energía, los computadores se desconfiguraban, la nevera se apagaba, los avisos luminosos de la fachada se prendían a horas no programadas y cosas de ese tenor. Lo curioso era que solicitábamos revisiones a varios electricistas y ninguno encontraba nada. En medio de ese tormento, comenzaron a pasar cosas cuando se quedaba alguien después de la hora de salida en ese sector del edificio. Sonaban pisadas como de perritos sobre piso de madera, se abrían y cerraban las puertas, pasaban como ráfagas que uno alcanzaba a ver unos segundos, unas sombras, y más ruidos. Terminábamos todos con mucho apuro por salir a las 6 en punto de ese lugar. Como esto se prolongaba y se sucedían otras cosas más, decidí consultar a un sacerdote exorcista que, luego de explorar el lugar, nos dijo que definitivamente había presencia paranormal. Consulté entonces a un médium que el sacerdote me recomendó, quien, luego de explorar el lugar, hizo su ritual para que el espíritu que hubiera se posesionara de su cuerpo. Efectivamente, el hombre empezó a hablar muy raro, con sonido gutural, ronco, a veces agudo, y la cabeza se le cayó hacia el hombro y la mantuvo todo el tiempo allí. Se quejaba, como si algo le doliera, y hablaba muy raro, decía que ese lugar era de él y que allí había ahora mucha materia. Resulta que la materia éramos los humanos que trabajábamos allí y se mostraba muy bravo con ese tema. El sacerdote, allí presente, hizo las preguntas necesarias al médium y así supimos que él era un vigilante del lugar, que se ahorcó cuando supo que su esposa le estaba siendo infiel. Como nos dio señas de dónde vivía y cómo se llamaba, después de esa sesión nos fuimos a buscar el sitio y conocimos a la esposa y 2 hijas, con quienes corroboramos la historia, sin decirles exactamente cómo la sabíamos. El mismo fantasma, de nombre Julio César, a requerimiento del cura, dijo que necesitaba un novenario. Se le mandó a decir unas misas durante 9 días en el sitio y luego le seguimos contratando misas en las fechas mensuales de su fallecimiento. El tipo se fue, o se tranquilizó, porque unos años más tarde, en ese sector ubicamos la guardería de la empresa y resulta que los niños veían algo que no sabían qué era, pero que los asustaba mucho. Así supimos que Julio César seguía viviendo con nosotros, pero de alguna manera no le molestábamos los adultos a los que se había acostumbrado. Así que volvimos a cambiar la guardería para otro sitio y volvimos los mismos al lugar de Julio César. La calma nos acompaña desde el año 2011. He tenido muchas experiencias paranormales desde que tengo uso de razón. Una que me sucedió hace unos años en Puerto Vallarta. Estaba de trabajo, pero en ese momento estaba con 4 compañeros en la habitación del hotel, la cual era una habitación en el segundo piso y daba a la calle. La puerta estaba cerrada, ventana abierta y lo único que posiblemente se podría reflejar de afuera hacia adentro era el reflejo del sol que rebotara en un auto o camión. Mis compañeros y yo, mientras estábamos platicando, vimos entrar desde la puerta una sombra que se movió por la habitación de forma rápida. A la pregunta expresa de ¿lo vieron? La respuesta de todos fue que sí. Otra experiencia ocurrió cuando yo tenía entre 10 y 12 años aproximadamente. Estaba solo en mi casa, tenía un perro caniche, y bien dicen que los perros pueden ver esas cosas. Yo vivía en un departamento y en ese momento estaba en la sala, acostado en un sofá, y mi perro en el piso junto a mí. De repente, desde adentro se ve una sombra pasar, aproximadamente de 1.50 centímetros, lo supe porque al pasar junto al apagador supe que esa altura tenía, luego giró hacia la cocina, digamos que desapareciendo en el refrigerador. De inmediato, tanto mi perro como yo nos paramos para ver. Ambos nos quedamos extrañados al ver este fantasma. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Recuerdo la noche en que sucedió. Volvía tarde del trabajo, como de costumbre, era una noche fría y húmeda, la visibilidad nula y una brisa helada se metía entre mis abrigos. Caminaba a paso apurado para llegar a casa y disfrutar de una taza de café, como lo hacía habitualmente.
Solo quedaba cruzar el pequeño cementerio a la entrada del pueblo. Estaba acostumbrado a hacerlo, pero esa noche era particular, no me sentía tranquilo. Un extraño cosquilleo subía por mi nuca y una cierta sensación de temor me acompañaba. Fue la única vez y hasta ese momento no sabía por qué. Esperaba encontrar a alguien con quien recorrer ese predio lúgubre, como era habitual, y relajarme con la conversación, pero en esa noche fría estaba solo, completamente solo. Me detuve un instante a la entrada, tomé un poco de aire y el frío se metió por todo mi ser. Comencé a caminar y entre la bruma, a unos metros, vi una pequeña brasa de cigarrillo iluminarse. Pensé en lo raro de la situación, alguien fumando tranquilo a la entrada del cementerio. Me acerqué a él y lo saludé. Él asintió con la cabeza. Era habitual ver gente ir y venir a esa hora, por lo que no me sorprendió en un principio, pero su tranquilidad y forma de disfrutar el cigarrillo me llamaron un poco la atención. ¿Cómo era posible, ahí parado en un cementerio, disfrutando un cigarrillo a esta hora y con el frío? Quizás estaba esperando a alguien, así que mi pregunta fue directa, sin filtros. ¿No le da cierto temor estar fumando en el cementerio a estas horas en una noche como esta? El humo salió de su boca formando un aro perfecto. Mi mirada hipnotizada lo siguió por un instante eterno. Por dentro me preguntaba cómo la brisa no lo deformaba, hasta que se desvaneció. Él, largando otra bocanada, me miró, como quien mira al vacío, y con una voz profunda y suave, me contestó, cuando estaba vivo sí. Durante algunos años desempeñé funciones de asistente de seguridad, el escalón inferior al de vigilante jurado. En este tiempo, esporádicamente tenía que realizar un servicio en un hotel de bastante estrellas en la zona de Illetas, Mallorca. Era un servicio muy tranquilo, 3 rondas y control presencial en la entrada. Durante las rondas, siempre me quedaba un ratito en una especie de sala de juegos que tenía el hotel, donde he pegado más de una cabezadita. Pues bien, en una de estas cabezaditas, me desperté y vi a mi lado a un señor con barba blanca que me miraba mientras yo dormía. Cuando intentaba buscar una buena excusa por mi comportamiento, él me dijo, «Despierta, que vienen por ti». Yo me levanté y giré la mirada hacia la entrada de la sala de juegos y empecé a andar hacia ella. En ese momento, se abrió la puerta y entró el inspector de la empresa de seguridad, que me estaba buscando para darme el cuadrante del mes siguiente. Me preguntó qué hacía en la sala y le dije que había entrado a apagar la luz de una lámpara que siempre encendía yo mismo. Lo dije para tener una buena excusa, hay que ser precavidos. ¿Por qué no le dije que había hablado con el señor de la barba blanca? Pues porque en el momento que me giré para darle las gracias con la mirada, este había desaparecido y la única puerta de entrada es por la que entró mi inspector. ¿Has tenido experiencias paranormales con espíritus? Claro que sí, soy cristiana evangélica. Especifico esto porque es necesario que lo sepan debido a lo que voy a testificar. Cuando quedé embarazada de mi segunda y última hija, en el matrimonio había serios problemas debido a que mi esposo tenía un temperamento muy iracundo, cosa que aumentó porque se quedó desempleado. Así que el dinero escaseaba porque, aunque yo trabajaba, lo que yo ganaba no era suficiente, ya que él había incurrido en algunas deudas y lo poco que entraba se iba en pagos. Bueno, el asunto es que, como pude, me hice de un seguro para poder dar a luz en una clínica, ya que las atenciones son mejores, y eso es lo que quería para mi bebé. Pero faltando como 2 meses para dar a luz, él se fue de casa dejándome con toda mi situación, humanamente sola. Se pueden imaginar la depresión y tristeza. Dejé de comer, solo paraba llorando, me forzaba a comer algo solo por la criaturita que venía en camino. Así fue como llegó el día del alumbramiento. Di a luz un 24 de octubre de 2005. Estaba demacrada y sumamente delgada, pero gracias a Dios todo salió bien y en 3 días ya estaba de vuelta en casa porque di a luz con cesárea. Como podrán imaginar, la niña estaba delgada, pero nació sana. Llegué a casa un 27 de octubre. Solo me acompañaba mi sobrina de 9 años de edad. Ya eran como las 11 de la noche y a esa hora me entró un frío por los pies. Yo soy friolenta por naturaleza, cosa extraña porque vivo en un país tropical, pero nada es mi temperatura. Pues bien, por ser así, pensé que era algo normal. Pedí a mi sobrina una frazada y me dispuse a dormir, ya que la bebé también estaba dormida.
Pero inmediatamente me di cuenta de que el sueño que me estaba dando no era normal, porque me estaba quedando poco a poco inmóvil, ya no podía moverme. Intenté llamar a mi sobrina, pero me percaté de que también ella se había quedado dormida. Entonces entré en razón de que era algún espíritu. Tengo que comentarles que no me acordaba de que para esas fechas se celebraba Halloween. Porque aunque era cristiana, no creía en las brujas y nunca les di importancia. Creí que eran cuentos urbanos, pero lo que me estaba aconteciendo era una realidad. No me podía mover y no estaba dormida. Empecé a reprender, y fue una lucha espiritual hasta el amanecer. Porque las brujas no son demonios, son personas humanas que hacen pacto con Satanás para tener poderes. Es decir, que al reprender, no se van así de fácil. Porque dice la palabra que los demonios tiemblan cuando se menciona la sangre de Cristo, pero ellas son humanos que han hecho acuerdos con el diablo para conseguir cosas. Al día siguiente estaba exhausta, porque no les había dicho, tenía muchas noches sin dormir a causa del abandono de mi esposo. La siguiente noche, tenía mucho sueño, así que oré y pedí al Señor la protección del Salmo 8 que dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiada. Tenía mucha confianza en mi Salvador, y todo el que pide creyendo, la Biblia dice que lo recibirá. Además, el Señor sabía que tenía que descansar para combatir con esa entidad, así que por la gracia de Dios pude descansar bastante, y al tercer día, de nuevo volvió la sensación en el sin si quería dormirme, pero empecé a reprender y así me mantuve hasta el amanecer. Cuando eran como las 3 de la mañana, me dije que seguro se habría ido, porque estaba amaneciendo. Me acosté porque estaba exhausta, y fue ahí cuando Dios abrió mi vista espiritual y pude ver a una mujer negra con el pelo revuelto volando y se reía de manera burlona de mí, porque sabía que me quedaban pocas fuerzas. No me dio miedo, pues sabía que el Señor estaba de mi lado, pero sí estaba preocupada, porque no es fácil pelear con esa entidad con fuerza demoníaca. Así que hablé con mi pastor, le dije lo que había visto y presentamos a la niña al Señor, y desde ese momento jamás regresó. Pero aprendí que ese ser es real, no es un cuento. Además, pude contemplar que cuando presentamos nuestros hijos al Señor, ningún mal les puede acontecer. Hay que decir que el día 31 de octubre se celebra Halloween y en ese tiempo esos seres reciben mayor fuerza. Además que cuando absorben la sangre de inocentes, esa sangre es sumamente valiosa para Satanás y ellas suben de rango. Esto es una realidad, porque yo puedo testificar que viví esa experiencia espantosa. Desde entonces, aconsejo a toda madre que da a luz, mayormente para esas fechas, lo que tienen que hacer para cuidar a sus retoños. Hoy mi niña es una predicadora y adoradora del Señor para su gloria y honra. Es la alegría de mi hogar. El esposo regresó al par de meses. Yo le perdoné, y aquí estamos hasta el sol de hoy, por las misericordias de Dios. He tenido varias experiencias, tal vez no demasiado asombrosas, pero eso depende de cada uno también. En este caso, voy a contar una de ellas. Nací y crecí en una casa que había construido mi papá, así que no tenía antecedentes de otras familias o habitantes, como suele suceder en las películas o a veces en la vida real. La cosa es que, desde niña, sentía miedo de estar sola en la casa. A veces escuchaba crujir los muebles o como bolsas de nylon estrujadas por alguien. Recuerdo que siempre estaba sola hasta tarde de la noche, y prefería estar afuera de la casa que adentro encerrada. Sacaba el televisor al porche, y un sillón, y ahí esperaba a mi madre. Lo más raro que me pasó allí, fue cuando tenía unos 20 años y estaba acostada en mi habitación, totalmente a oscuras, mis padres ya dormidos, y yo odiaba la oscuridad. Y la verdad me costaba mucho dormir así. Bueno, en eso estaba, haciendo fuerza para conciliar el sueño, sin lograrlo, cuando de repente dirigí la mirada hacia la puerta, a oscuras obvio, y oh sorpresa. Parado allí, veo una figura de humo blanco, tipo enano de Blancanieves, que avanzaba lentamente hacia mí, dando pequeños saltitos. Juro que estaba más que despierta. Lo único que atiné a hacer fue taparme hasta la cabeza con las sábanas. No grité, que hasta el día de hoy no sé por qué. Así me mantuve un rato resguardada bajo las sábanas,
temblando de miedo, y al ver que no pasaba nada, muy poco a poco fui descubriéndome, y la figura ya ni rastro. No sé qué era, tal vez un duende, no sé. Nunca más dormí con oscuridad absoluta. Hola, me llamo Sofía y quiero compartir una experiencia aterradora que viví en la casa de mi abuela cuando era niña. Recuerdo que era un verano caluroso y soleado, y mis padres me dejaron pasar unas semanas con mi abuela en su antigua casa de campo. Desde el momento en que llegué, algo en el aire me hizo sentir incómoda. La casa estaba rodeada de árboles frondosos y el silencio del campo era ensordecedor. Mi abuela siempre había hablado de duendes que merodeaban por el bosque cercano, pero yo nunca creí en esas historias hasta esa noche. Estaba acostada en la cama, tratando de conciliar el sueño cuando escuché unos ruidos extraños provenientes del jardín. Al principio pensé que era el viento jugando con las ramas de los árboles, pero los ruidos se volvieron más persistentes y parecían venir más cerca de la casa. Decidí levantarme para investigar y salí al porche. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de pequeñas figuras humanoides correteaba por el jardín, riendo y jugando entre ellos. Eran duendes, como los que mi abuela solía mencionar en sus historias. Me quedé paralizada por el miedo, sin saber qué hacer. Los duendes parecían no haberme visto, pero su presencia era inquietante. Decidí volver adentro y tratar de ignorar lo que había visto, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la pesadilla no había terminado. Esa noche, mientras dormía, fui despertada por un sonido suave pero inconfundible, el tintineo de campanillas. Abrí los ojos y vi a un duende de aspecto malévolo parado al pie de mi cama, sosteniendo unas campanillas en sus manos diminutas. El duende me miró con ojos llenos de malicia y comenzó a reírse de una manera siniestra. Sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo mientras sus risas resonaban en la habitación. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba paralizada por el miedo. Entonces el duende desapareció en la oscuridad, dejándome sola en la habitación, temblando de terror. No pude volver a dormir en toda la noche y cuando el sol finalmente salió, corrí a despertar a mi abuela y contarle lo que había pasado. Ella escuchó mi historia con seriedad y me aseguró que los duendes eran criaturas traviesas pero inofensivas, y que no debía tener miedo. Sin embargo, nunca pude olvidar la sensación de terror que experimenté aquella noche en la casa de mi abuela. Aunque intenté convencerme de que todo había sido un sueño, sé en lo más profundo de mi corazón que los duendes que vi aquella noche eran reales, y que su presencia en la casa de mi abuela era una advertencia de que no estábamos solos en este mundo, y que el reino de lo sobrenatural es más vasto y oscuro de lo que podemos imaginar. Sí, todo comenzó en la casa de mis abuelos. De la nada empezaron a aparecer trenzas en las plantas de la zona. No le di mucha importancia porque no suelo creer en eso, hasta que días después se me hacía imposible dormir. Escuchaba a alguien correr fuera de mi habitación. De nuevo, no le di importancia. Por la mañana, mi cabello estaba tan enredado que la peineta no entraba. Tardaba horas en desenredarlo y a los minutos estaba igual. Le comenté eso a mi abuela y ella me dijo que probablemente era un duende. Lo tomé a burla y me eché a reír. Al día siguiente, mi pelo estaba peor, los ruidos se intensificaron más, ahora eran debajo de mi cama. Del miedo que tenía, decidí quedarme quieta. Traté de darle una solución lógica a eso y dije que probablemente había sido algún insecto o animal. Tiempo después, mi prima visitó a un chamán, le contó sus problemas y al finalizar la sesión, él le dijo, un familiar suyo está siendo visitado por un duende. Lo dijo sin necesidad de hablarle del tema. Le dijo algunas cosas que tenía que hacer para que se alejara y así fue. Después de un tiempo, al fin pude dormir, no volví a escuchar nada y mi pelo ya estaba normal. En donde vivo, cuando un duende se enamora de una mujer, poco a poco empieza a llevarla lejos de su casa, hasta el punto de perderse. Aclaro que soy de una zona rural, así que en este caso, las lleva hacia los adentros de la selva o a las orillas de los riachuelos. Eso no pasó conmigo, pero empecé a tomarlo en serio cuando me contaron la historia de una conocida. ¿Alguna vez has visto algo fuera de lo común? ¿Algo paranormal o simplemente a alguien extraño que nunca hayas visto? Anoche, mi esposa y yo tuvimos una pelea y nos fuimos a dormir enojados, dándonos la espalda.
Me desperté a las 3 de la madrugada porque escuché unos ruidos extraños provenientes de la cocina. Eran como pisadas de alguien descalzo intentando no hacer ruido. Quise despertar a mi esposa, pero me arrepentí cuando escuché su respiración pesada, como cuando uno cae rendido por el cansancio. Me levanté, me puse mis sandalias y me dirigí a la puerta del cuarto, camino a la cocina donde se escuchaban los ruidos. Al escuchar que las pisadas se acercaban hacia mí, susurré el nombre de mi esposa para que se despertara y me ayudara, pero me asusté más al escucharla desde la cocina decir perdón, te desperté. Volteé hacia la cama y en ese momento me quedé helado, la persona o cosa que estaba acostada conmigo aún seguía ahí. Cuando mi esposa regresó al cuarto y encendió la luz, no había nadie. No le comenté nada para no asustarla. ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural? Yo estudiaba la especialidad de anestesiología y estaba en el 2º año. Estaba rotando en el hospital de gineco-obstetricia. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando me disponía a subir al cuarto de residentes a descansar, así que tomé el elevador. A unos 2 metros hacia la izquierda de los elevadores estaba un vigilante que estaba hablando con una señora que deseaba entrar al área de hospitalización y le estaba revisando su bolsa o algo así para poder dejarla entrar. Yo subí al elevador y cuando se estaba cerrando casi por completo la puerta, escuché una voz de mujer que me decía, «Suben». Supuse que era la mujer que había visto y me estiré para bloquear la puerta y que no se cerrara. Pero me quedé esperando unos segundos y la señora no se acercaba, así que me asomé por la puerta hacia la izquierda y le pregunté a la señora, ¿va a subir? A lo cual los dos voltearon extrañados y me dijeron, no. Así que dejé que la puerta se cerrara una vez más y cuando el elevador ya iba subiendo, escuché a un lado de mí, justo en mi oreja derecha, que una voz de mujer me decía, «Buenas noches». Fue realmente aterrador porque yo no podía salirme aún del elevador y nadie iba conmigo. Fue tan claro que el sonido fue justo en mi oreja derecha como alguien que se te acerca y te habla en secreto. Jamás me volví a subir en ese elevador sola y de noche, obviamente. ¿Alguna vez han presenciado un acontecimiento sobrenatural? ¿Qué fue lo que observaron? ¿Cómo se sintieron? Sí, a mí me pasó. Les cuento la historia, es de no creer, pero les juro por mis hijos que es verdad. Ahora, la historia, la voy a resumir un poco para evitar los detalles innecesarios. Tengo un amigo con el que crecí. Actualmente tengo 58 años. Bueno, sigo con la historia. Pues bien, una vez hablando por teléfono con mi amigo, me comentó que había estado en una fiesta de matrimonio y que había hablado con una amiga. Mi amigo le comentó a su amiga que yo había quedado viudo hacía pocos meses. Ahora viene lo extraño. La amiga le dijo a mi amigo que necesitaba hablar por teléfono conmigo, y este le dio mi número telefónico. Al cabo de unos días, yo recibo una llamada telefónica de esta señora, y me explica todo lo anterior y que necesitaba hablar conmigo. Que ella no cobraba nada, que tenía un sexto sentido y que necesitaba decirme algo. Lo que tenía que decirme fue que mi esposa, fallecida meses atrás, me enviaba un mensaje que decía que debía ir al médico. Yo, completamente incrédulo, no pude procesar en ese momento lo que había escuchado. Aún así, la semana siguiente pedí una hora al médico y este encontró algo extraño en mí y me envió a hacerme una cantidad enorme de exámenes que resultaron dar positivo para cáncer. Gracias a esa señora, que nunca conocí y nunca vi en persona, pude iniciar un tratamiento a tiempo contra mi enfermedad. Espero que les haya gustado esta extraña historia. Ah, se me olvidaba. Esa fue la única interacción con esa señora. Nunca más tuve interacción con ella, la desconocida a la cual le debo mi vida y que me dijo muchas cosas más acerca de mis hijos pequeños, que en ese momento tenían 10 y 11 años, consejos que venían del más allá. Si una persona te cuenta sobre su experiencia con un fantasma, ¿lo tomarías en serio? Claro que sí. No todas las personas se dan cuenta, no han despertado, porque no es su momento,
que existe una vida espiritual y que esa realmente es la vida que importa. Somos espíritus eternos en materia temporal, así que sí, a veces, por muchas y diversas circunstancias, ese mundo o dimensión espiritual se cruza o manifiesta con esta material. En lo personal, he experimentado algunas cosas que me permiten sentirme completamente segura de mi argumento. Una experiencia que me lo demostró fue cuando mi abuela, en sueños, vino a despedirse de mí cuando murió. Pero sí, yo creo firmemente. Me sucedió un hecho muy curioso, aunque no sé si existan fantasmas o espíritus que deambulen entre nosotros, los vivos. Me encontraba en la cocina-sala, preparando el almuerzo, cuando de repente del pasillo aparece mi gato corriendo despavorido y queriendo esconderse, lo cual lo llevó hasta el baño. Sin embargo, lo curioso es que el gato tropezó y se golpeó con la puerta del baño, sin poder entrar en él. Digamos que fue un golpetazo contra la puerta. Cuando se incorporó, el gato quedó mirando fijamente hacia el pasillo. Pensé que mi perrita, Violeta, estaba molestando al gato. Entonces grité, «Violeta, deja al gato», y me acerqué a la entrada del pasillo, donde mi perrita tiene su camita y descansa allí. Para mi sorpresa, mi perrita estaba tumbada y miraba fijamente hacia el final del pasillo, igual que el gato. Ambos estaban con la mirada fija. Yo solo observaba al gato y a la perrita, porque no veía nada anormal en el pasillo. Sin embargo, ellos dos mantenían su mirada fija, y el gato estaba acurrucado en el marco de la puerta. Aunque no vi nada extraño o anormal, lo que me pareció extraño es que el gato tropezara y se golpeara contra la puerta. Los gatos son muy ágiles, y verlos tropezar o golpearse es muy raro. Además, esa mirada al fondo, como si vieran algo, fue muy extraña. Y estoy seguro de que mi perrita tampoco molestó al gato, ya que ella coincidía con la mirada del gato. ¿Cuál ha sido la experiencia paranormal que te ha hecho cuestionarte realmente la existencia de los fantasmas o espíritus? Un día, hace muchos años, me levanté después de haber dormido bien y al mirarme al espejo noté que el color de mis ojos había cambiado de marrón claro a verde uva. Sigo teniendo los verdes, pero nunca supe cómo explicarme ese cambio. Ni siquiera a mi tía, que siempre creyó que yo estaba usando lentes de color, y me decía que era absolutamente imposible que ese cambio hubiera ocurrido espontáneamente. Para mí, esa es una experiencia paranormal que tal vez tenga respuesta al encajar el suceso en los mundos paralelos, donde personas cuentan que han despertado en sus mismos entornos con ligeras pero diversas variaciones, como acostarse con unas sábanas de un color y amanecer con otras que no tenían. Creo que uno puede variar ligeramente su vibración psíquica o física por una más evolucionada, y al dormir intercambiarse accidentalmente con otro mundo donde paralelamente existen otras posibilidades del mismo tema que estamos viviendo. Y ojo, eso puede suceder tanto para un mundo donde las experiencias son agradables como para uno donde no tanto. Todo dependerá del grado de positividad o negatividad de las vibraciones que nuestras creencias, acciones y pensamientos atraigan. ¿Has tenido alguna experiencia personal con un fantasma o un demonio? Perdí a mi novia en abril del año pasado. Ella tenía un trastorno de personalidad y nadie, incluidos sus médicos, vio venir su muerte. Tengo que precisar que mi novia murió en su casa una semana después de haber sido, en contra de su deseo, dada de alta del hospital donde había sido ingresada después de un episodio psicótico grave. Desde su brutal fallecimiento, han ocurrido cosas extrañas en mi lugar, tengo mi propio hogar. La mayoría de ellas eran agradables. Sin embargo, el año pasado, una noche de marzo, justo un mes antes del fallecimiento brutal de mi novia, acababa de llegar tarde a mi casa. Estaba agotado y deprimido porque mi novia estaba en el manicomio. Encendí todas las luces y me acosté en mi cama. Me preguntaba qué le estaba pasando. Estaba perdido porque era la primera vez que me enfrentaba a alguien con una enfermedad mental. Entonces, sentí la necesidad de voltear hacia mi lado derecho. Lo hice y vi una cara espeluznante, de hecho, la más horrible que había visto, con ojos rojos, sin pupilas, a pocos metros de distancia, a la altura de mis ojos. Creo que ningún maquillador de Hollywood podría acercarse tanto a lo que yo vi. Lo vi con la misma claridad con la que veo la pantalla de esta computadora.
No estaba borroso, no parecía de una manera graciosa, no me sentía mal como si estuviera en un estado de conciencia diferente. Mis ojos estaban bien abiertos en ese momento, y todas las luces estaban encendidas y acababa de llegar a casa. Esa figura siniestra apareció por un segundo, y luego desapareció. Es como si estuvieras frente a un espejo en la oscuridad, luego enciendes la luz un segundo y la apagas. Mi reacción fue como en la película Jaws, cuando el policía ve al tiburón aparecer frente a él, mientras tira pedazos de pescado al agua. Excepto que no dije necesitamos un bote más grande. Pero rápidamente me senté en mi cama, sacudí la cabeza. No sentía miedo en ese momento. Solo sorpresa. Traté de olvidarlo y lo descarté, aunque sabía que era muy real y que no era producto de mi imaginación. Usualmente enciendo la televisión para ayudarme a dormir, pero esa noche me puse el pijama, apagué las luces y me fui directo a la cama. El sentimiento era como de hecho consumado. Está allí, y no hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? ¿Ayuda a mi novia? ¿O algo terrible está por suceder? Ni siquiera estoy seguro de que esté vinculado a mi novia, aunque apareció la misma semana en que ella intentó suicidarse en el hospital, algo que el personal médico no notó. Otra cosa que sentí fue humildad. Vi la película El Rito cuando salió. No me asustó ni un poco. Pero el año pasado, alrededor de noviembre, decidí verla nuevamente. Había olvidado por completo la escena con la mula y los ojos rojos. Cuando vi la escena de nuevo, realmente me sorprendió, porque esos eran exactamente los mismos ojos. Si quieres ver a lo que me refiero, puedes encontrar la escena en YouTube. No sé qué apareció frente a mí. Y, lo más importante, no sé por qué lo hizo. No fue una alucinación. Nunca he estado involucrado en la magia negra, nunca adoré nada malévolo. Ni siquiera conozco a alguien que lo haga. Creo en Dios, pero no soy religioso. Sin embargo, siempre he estado razonablemente interesado en la vida después de la muerte, leyendo libros y viendo documentales. Entonces, unos meses después, llamé a un sacerdote católico. Los católicos parecen estar más abiertos a este tipo de cosas. Realmente no me ayudó. Sin embargo, el sacerdote fue amable. Me dijo que no estaba loco y que había escuchado historias mucho peores, supongo que me tranquilizó. Pero me di cuenta de que no se sentía cómodo. Nunca volví a ver esa cosa espeluznante desde el fallecimiento de mi novia. Pero me he dado cuenta de una cosa: si el mal existe, Dios existe. Por eso me sentí humilde, supongo. Y me estoy quedando cerca de Dios. ¿Has visto lo que crees que es un fantasma? Infinidad de veces. Mi primer encuentro con un fantasma fue a la edad de 4 años. Una señora de edad avanzada que cada noche se sentaba en su silla en el patio de la casa. Años después supe que no era el único que la veía. Además me enteré de que en dicha casa, durante la construcción, se encontraron huesos de personas. La casa fue construida por mi padre y mi abuelo. Actualmente no vivo allí, nos mudamos cuando yo tenía 5 años, pero desde entonces, según cuentan otros tíos que la habitan, la señora sigue apareciéndose. Incluso se dice que la han bendecido, pero el padre que fue no entra al patio. A partir de allí, he tenido otras experiencias similares en diferentes momentos y lugares. ¿Has visto algún fantasma alguna vez? Sí, hace unos años, en una noche de finales de septiembre, salí a cenar con mi pareja. El restaurante, ubicado en el interior de una antigua granja, estaba muy concurrido.
Sentado en una mesa del patio exterior, desde mi posición, observé a un hombre de mediana edad caminando por el balcón del primer piso y mirando indiferente hacia abajo, como si estuviera buscando algo. Eran cerca de las 10 de la noche y pensé en las molestias que nuestra algarabía podría causarle. Luego lo perdí de vista. Al final de la velada, el dueño del restaurante se acercó a mí para charlar, ya que nos conocíamos. Casualmente le pregunté quién era ese señor del primer piso y anticipando su respuesta, también le di una descripción física precisa. Me contestó que allí no vivía nadie, pero que lo que había visto era su padre. Añadió tranquilamente que había fallecido 20 años antes, que solía pasear por el balcón, que todavía sentía su presencia y la de otros desencarnados. A continuación, me mostró un retrato de su padre, ya anciano y enfermo, en el que reconocí inmediatamente a la persona que había visto, con la diferencia sustancial de que en realidad se me había aparecido a una edad mucho más temprana. Esto a fe que vi. Añado para que conste que en la circunstancia estaba absolutamente sobrio y en control de mí mismo. Gracias a una mujer española, tuve la visita de un demonio. Lo vi con una capucha sobre su cabeza, sentado al costado izquierdo de mi cama, una mañana al despertarme. No veía su cara, solo sus ojos rojos. No se había dado cuenta de que yo había despertado, y cuando se percató de que lo estaba mirando, sus ojos se asombraron y después sentí el odio reflejado en su mirada. No escuché su voz, pero dijo, aunque me hayas visto, no vas a impedir lo que voy a hacer. Se convirtió como en un humo y entró por mi costado izquierdo, momento en el cual me invadió un frío muy intenso. Desde ese momento, lo único en lo que pensé durante varios meses fue cómo sacarme eso de dentro de mí. En ese tiempo, era pagano y si bien conocía la Biblia, no era cristiano. Fue recién cuando lo fui que mi Señor me liberó. No creía en ese tipo de cosas hasta que la evidencia fue indiscutible. A partir de ese momento, que en apariencia fue muy malo, tuve que hacer un curso acelerado sobre un mundo espiritual que nunca había visto de esa forma. Entendí muchas cosas que antes no percibía, o mejor dicho, no sabía de dónde procedían. Agradezco a mi Señor, ya que si no hubiera pasado por ese trance, en ningún momento hubiera imaginado lo que significan muchas cosas que pasan en la vida. ¿Alguna vez has visto un fantasma en tu casa? Cuando era adolescente, una vez me quedé sola en casa. Toda mi familia había salido a un evento, pero yo decidí quedarme. Estaba en el comedor, en una esquina cercana a una terraza, sentada en un sillón y leyendo un libro cuando de repente oí a alguien llegar a casa, cerrar la puerta y escuché «Hola». En ese momento, creí que era uno de mis hermanos que acababa de volver, así que devolví el saludo. Entonces, esperé un rato, mirando hacia la puerta del comedor, esperando que apareciera mi hermano contándome cómo había ido el evento. Pero no aparecía nadie. Me quedé clavada en el sillón, pregunté una vez más hasta que me di cuenta de que seguía sola en casa. No me atreví a levantarme. Aquí viene la peor parte. Como fue un caso muy extraño y surrealista, no me atreví a hablarlo con nadie de la casa avergonzada por lo que pudieran decir. Al cabo de unos días, estaba en la cocina con mi hermana mayor y mi madre y ellas empezaron a hablar de algo que les había sucedido. Mi hermana le contó a mi madre que había oído a alguien entrar en la casa y saludar, pero que al ir al vestidor no había encontrado a nadie. Mi madre, con naturalidad, preguntó cuándo le había pasado eso y que a ella también le había sucedido. Me quedé helada escuchándolas, pero no dije nada. Debo decir que ellas eran muy afines a lo paranormal, así que lo tomaron con mucha naturalidad y lo hablaron como si fuera algo cotidiano. Otra cosa que sucedió poco después fue un día que me estaba duchando. Mi hermano estaba en su habitación encerrado y de repente oí la puerta de la casa otra vez.
Pensé que era uno de mis hermanos entrando o él mismo saliendo, así que no le di importancia. De repente, oí a alguien en la cocina abrir y cerrar los armarios y los cajones con mucha energía. El baño y la cocina estaban conectados a través de un patio interior. Salí de la ducha, me cambié y busqué a uno de mis hermanos, pero solo estábamos mi hermano y yo, así que fui a su habitación a preguntarle. Él me dijo: he estado aquí todo el rato escuchando música, pensaba que eras tú. También en muchas ocasiones se oía a alguien correr en el techo de la casa. Lo peor era que allí solo había un trastero cerrado con llave. Una vez me quedé sola en casa y empezaron a oírse los ruidos. Esto fue lo primero que me sucedió. Al principio eran golpes lejanos, yo quise hacer como si no me afectara y puse el televisor más alto, pero cuanto más me empeñaba en hacer como que no lo oía, más intenso se volvía. En un momento de mucho estrés oí un golpe seco justo encima de mí. Apenas tenía 13 años, cogí mis cosas y me fui pitando. Llamé a mi mejor amiga y le supliqué que viniera a recogerme. Debo aclarar que este suceso, a la larga, se empezó a repetir tanto que al principio me asustaba, pero con el tiempo aprendí a no darle importancia. Una de las últimas cosas que me sucedieron fue cuando un día me levanté para ir al baño. Justo enfrente de la puerta de la habitación había una luz roja muy viva y hermosa. Traté de identificar de dónde procedía ese reflejo, pero no lo encontré. Me llamaba tanto la atención que decidí acercarme, pero al bajar, dormía en una litera, me enganché el pantalón con la escalera. Tuve que girarme para desengancharlo y, cuando volví a girarme, la luz ya no estaba. Esa casa en concreto fue un verdadero suplicio para mí. Incluso había oído una respiración profunda en mi habitación estando sola. Además, no era la única de la casa que contaba cosas extrañas que se corroboraban con mis vivencias propias, y eso me extrañaba. Pero nunca encontré explicación a todo lo que me sucedió en esa casa, por lo que lo atribuyo a una mala época de mi vida en la que proyectaba mis malas emociones. Desde entonces no me ha vuelto a suceder nada parecido.